Rodolfo, creo que tiene en lo esencial razón Javier Wimmer. No es que estemos del lado de uno o del otro, como personas, ¿sí? O como mandatarios, ni de uno u otro país como país. Tenemos un juicio de fondo. ¿Tú piensas igual? Sí, totalmente. A mí me parece que el presidente de Venezuela estuvo muy inconveniente también, estuvo provocador, como si no estuviera en un escenario de esa naturaleza. Pero es su estilo. Creo que es poco defendible lo que ahí fue a hacer y a decir el presidente Chávez. Es como si invitas a Dalí y no hace una payasada. Y no te hace una payasada. Bueno, yo quisiera recordar, Porfirio, a fuerza de parecer reiterativo, que cuando la transición desembocó en una democracia parlamentaria, se debe a las fuerzas republicanas el que hayan aceptado a la monarquía. Y el que hayan aceptado no solamente la monarquía borbónica, sino que ésta fuera encabezada por don Juan Carlos. Sino por su padre, el conde de Barcelona. Porque recordaremos todos que la Junta Democrática de España se entrevistó varias veces en Estoril con don Juan, cuando era ya inminente la muerte del general Franco, con el propósito de que, si bien era difícil la restauración de la República, si iba a convertirse la democracia española en una monarquía parlamentaria constitucional, debían tener como cabeza de esa monarquía a la legítima dinastía, a la legítima sucesión dinástica que era la de don Juan. Y no obstante eso, el franquismo, o el tardo franquismo, o el postfranquismo, como se le llamó, insistió haciendo un casus belli y no hubiera podido haber transición en don Juan Carlos. Y la izquierda comunista, socialista, republicana, acepta a don Juan Carlos. Y por lo tanto, el actual rey de España es el fruto de una honorable negociación y transición. De hace 30 años. De hace 30 años. Exacto. Víctor, estamos perdiendo de vista tal vez el aspecto global. No que esto no sea importante, claro que lo es, per se, y es el incidente mismo. Y yo recuerdo que cuando el gobierno español presentó en Naciones Unidas, siendo yo embajador, un 12 de octubre, en un almuerzo, el proyecto del quinto centenario, yo sentía algo raro. Dije, ¿a dónde vamos, no? Y le pedí al embajador de Cuba que nos abstuviéramos en ese momento de firmar, porque no era protocolario, era un compromiso de fondo. Ellos porque encabezaban el movimiento País No Alineados, y que tú por no alineado y yo por indigenista. No, pues se me vayan a echar encima. Luego nuestro gran amigo Miguel León Portilla inventó lo del encuentro de dos culturas, que no era conquista, aunque muchos le llamaron el encontronazo. Él mismo le llamó el encontronazo. El encontronazo, él mismo. Bueno, Víctor, ¿no hay aquí un problema en el conjunto de que han cambiado muy rápidamente las relaciones económicas entre España y América Latina? Y eso está creando, algunos dicen, una relación neocolonial. ¿Esto es cierto o no? ¿No está detrás del incidente eso? Bueno, yo subrayaría esto, Porfirio. Creo que las expresiones del presidente de España y del rey Juan Carlos fueron muy desafortunadas en el nuevo ámbito latinoamericano, querría decir. Porque no hay duda que Latinoamérica está buscando en gran número de países nuevas vías, nuevos rumbos, que significa precisamente su distancia, su independencia respecto al imperialismo, respecto al colonialismo, nuevas formas de desarrollo económico, nuevas rutas. Y yo creo que este es un momento de un extraordinario interés para América Latina. Tenemos muchos matices en este panorama. Hay Brasil, hay Bolivia, hay el propio Chávez. Ecuador. Hay Ecuador, hay Argentina, etc. Pero hay un denominador común. Vamos a terminar o a desprendernos, vamos a explorar nuevas vías de desarrollo
que sean independientes. Y sientes que hay insensibilidad. Y no subordinadas. Tú dirías, perdón que vaya al punto, que no solamente hay una cierta obsolescencia de ese fenómeno tan útil que fue para la Nación Española, del recurso al rey, buscado, lo acaba de decir Rodolfo, por los republicanos. Es un dato muy importante. Aceptado. Aceptado, con sentido como única posible solución. Ha pasado mucho tiempo. Pero no también el universo, hablando del espacio-tiempo histórico, ¿no?, en que se gestó la cumbre iberoamericana. Tú estuviste muy cerca también. ¿No merece ya un replanteamiento general? ¿No sirvió un poco, yo no diré de camuflaje ni de vehículo, pero fundamentalmente para la ampliación de la inversión española en América Latina? Pero mira, yo creo que no se hizo con esa intención primordial, pero ha resultado así. Pero resulta que hoy los gobiernos latinoamericanos son distintos a los de hace 15 años. Entonces, desde Nicaragua, con la reacción que tuvo también Daniel Ortega en el incidente de Santiago de Chile, etcétera, nos encontramos con corrientes y movimientos latinoamericanos, de los países latinoamericanos, muy distintos. Y esta sensibilidad faltó. Y la verdad es que cuando Daniel Ortega precisamente denuncia la intemperancia y los estilos pues autoritarios y neocoloniales de muchos de los inversionistas españoles, está subrayando que estamos desfasados en intenciones. En México son dueños de casi todos los bancos. Bueno, ahí tienes. Pero fue una actitud de los gobiernos de América Latina llamarlos. El País, el periódico más importante de España, publica días después un editorial, el día 13, donde dice, bueno, lo que pasa es que la inversión española no puede estar sometida al capricho de los líderes populistas en turno. Entonces yo digo, pues ya salió el peine, ¿no? Pues ese es el fondo del Y problema. quiero, para rotar de nuevo, Si me permites, a ver, por Porfirio, favor. ahora que mencionas aquel editorial del periódico El País, y no sé si ese día u otro, después del incidente de Santiago, también el editorial, en su último párrafo, cuestiona al rey. Sí. Con mucho Fue el día comedimiento, siguiente. pero le dice que la corona está tomando excesivo protagonismo, que se está inmiscuyendo en temas que no son propios de la corona y que eso no es bueno ni para España ni para el resto de Iberoamérica. Para las relaciones, claro. Qué bueno que me lo subrayas. Es el editorial del día siguiente. Sí. Javier, ¿cómo concibirías tú un universo iberoamericano más equilibrado? Porque en la anécdota que cuento, cuando finalmente se aceptó la unidad iberoamericana, pues resulta que se nos lanzaron a la tribuna 100 oradores africanos y asiáticos movidos por los ingleses, porque acaba de terminar el episodio de la Guerra de las Malvinas y estaban muy resentidos. Nosotros los iberoamericanos habíamos apoyado en distintas medidas, pero muy fuerte, Argentina, porque pues, es un territorio original de ellos. Entonces, tampoco es regular en el mundo, hay el Commonwealth británico, ¿no?, de que no haya, tratándose de países independientes, y ya somos independientes hace 200 años, vamos también para el bicentenario, ¿cómo se puede replantear eso para que no huela a colonial? Yo creo que hay que concretar un poco lo que estamos diciendo, porque si bien hay convergencia de opiniones, es decir, hay que darle los matices a cada intervención. Es decir, yo creo que estamos hablando, primero, al hablar ¿cómo se llama?, de una monarquía, estamos hablando de una cosa del pasado. Esto es importante, que a partir de un incidente insignificante, sin ninguna relevancia ideológica, que será olvidado más o menos pronto, si no ocurren más desgracias en el territorio de América Latina, yo creo que es necesario, pero muy, muy necesario, replantear la idea de la posición que tenemos cuando estamos fuera de nuestro continente o cuando estamos fuera de la parte del continente que nos corresponde. Es decir, pensar que que una cosa de estas puede ir más allá, pero no influirá decisivamente en los negocios de los españoles. Lo que sí es importante es que cuando pensamos en la colonia y en los colonizados, es importantísimo que la gente aprenda
nuestra gente, nosotros mismos, aprendamos a distinguir la función casi ritual que tiene el rey de la que tienen los gobernantes electos constitucionalmente. Son usos y costumbres. Una cosa, tú fuiste secretario de Unión Latina, que no lo dije por la lectura rápida de tu biografía. Esa es una empresa esencialmente cultural. Claro. El mundo iberoamericano es cultural, pero en ese discurso que recuerda Víctor Flores Olea, dice muy fuerte Daniel Ortega, que eso no se ha subrayado, le dice, bueno, ustedes son parte del norte, hay una alianza entre ustedes y los yanquis. Correcto. ¿Sí? Luego le dice, cuidado, ustedes nos están empezando a ver ahora como los europeos los veían a ustedes antes, es una cosa fuerte, ¿no? Y luego le dice, bueno, nuestra culpa es no habernos organizado política y económicamente como Latinoamérica. No podría, pregunto a Rodolfo, pensarse en esta dicotomía, porque hay que encontrar soluciones a los problemas. El mundo iberoamericano, mucho más un universo cultural, por los valores que tenemos, la expansión de la lengua, que es tan importante en el mundo, abarcando a los iberoamericanos que viven en los Estados Unidos, obviamente. Hoy somos casi 600 millones de latinoamericanos. Es la segunda lengua más hablada en el mundo. Pero somos 600 millones. Desde el año 73 para acá se ha duplicado la población de América Latina. Y como decía Víctor hace un rato, los recientes procesos electorales en Latinoamérica, no sé si debíamos decir Latinoamérica o Iberoamérica o Hispanoamérica, pero en fin, Latinoamérica, se han caracterizado por un repunte de las izquierdas nacionales. Yo creo que se debe más bien a una reacción natural ante los excesos del neoliberalismo que se entronizó en América Latina ya durante casi 20 años, o 25 años en nuestro caso, que lo único que provocaron fue desasosiego social y pobreza. Pero de Aznar se espera, porque es una derecha pura y dura, pero la gente no acaba de entender, nosotros sí sabemos por qué. Un joven y brillante, que lo es, presidente de gobierno español de origen socialista, que se emocionó aquí hasta las lágrimas con los niños del Morelia. Eso fue muy emotivo. Sigue esa política. Es lo que no se acaba de entender. ¿Cuál es la explicación? Es la que yo di, de que no quiere maquistarse con las empresas españoles y se siente obligado para ganar las elecciones, aunque Chávez haya dicho o no haya dicho, porque el discurso es anterior. Yo creo que no es así, Porfirio. Yo creo que hay que matizar. A ver. Si tú haces un cóctel y invitas a 20 personas muy importantes, te fallan 10 y uno de ellos se emborracha, ya se anuló el cóctel. Y entonces... Entonces dijo, yo creo que ahí había dos personajes que estaban particularmente interesados que no se echara a perder el cóctel. La presidenta de Chile, desde luego, era su fiesta. Y luego el primer ministro español, que naturalmente tuvo que hacer una negociación hasta para tomar el avión. De manera que yo creo que aquí me parecería que sería una trascendencia que no estuvo montado el incidente. Claro que no estuvo montado. No estuvo montado, pero ni siquiera respaldado por los intereses económicos. Esos van a tratar, desde luego, son más importantes que los escarceos de toda esta, de todo este mundo diplomático. No, eso yo creo que están pensando en eso, pero no es el origen del incidente, es la confrontación entre un mundo, deshabitado o mal habitado, y un señorito que viene a decirnos cómo hacer las cosas. Esa es mi opinión. Bueno, esa es una reacción natural más que un señorito. Le llamaba un gran inventor de la televisión mexicana, don Luis de Llano, ¿sí?, que fue el que creó los programas de televisión en México. Decía, bueno, Juan Carlos es un pelotari cualquiera, es un exceso tal vez, pero hay quien dice que se quitó la corona para ponerse la boina. ¿Tú lo ves así? Bueno, no sé si es así, pero quiero insistir yo en el otro punto al que me refería antes. Es decir, Aznar ha venido incluso a predicar aquí a México por el neoliberalismo y por el consenso de Washington.
en México, Los en venimos a Perú, convencer de votar a en favor de la Estados guerra de Irak. Unidos, etcétera. Bueno, cuando Latinoamérica está precisamente, o grandes corrientes latinoamericanas, las más significativas, precisamente en contra del neoliberalismo y en contra del consenso de Washington. Entonces, este es el fondo, me parece a mí, de que la cuestión surgiera así. Y Chávez es una expresión de esas nuevas corrientes latinoamericanas, posiblemente con excesos verbales y con un estilo que no convence a muchos. Pero eso no importa. Es revelador de un fondo que no es Hugo Chávez, sino de un conjunto latinoamericano. Y eso es lo que se planteó ahí, lo que surgió y lo desafortunado. Digo, la defensa es un tipo impresentable. Los españoles lo llaman un criminal de guerra. A Aznar, punto a su favor de Rodríguez Zapatero. Él llamó a las tropas españolas, sacó a las tropas españolas de Irak. Compromiso electoral de él, que cumplió. Y en un año no le contestaron el teléfono en Washington al canciller Moratino. Bueno, tuvo un costo, pues, no pues, fue una cosa banal. Pero el fondo es ese. Es una separación, es una contradicción de objetivos políticos, morales, ideológicos, de muchas naturalezas, que se revelaron en el incidente de Santiago. Bueno, vamos a ir a un tercer bloque donde vamos a sacar conclusiones si las hay. Creo que sí las puede haber.